Hace unos años, un buzo profesional relató algo que nunca pudo olvidar. Durante una inmersión de rutina, se encontró con un ancla antigua enredada en el fondo del mar. Esta ancla no estaba conectada a ningún barco. Hacía siglos que el barco ya había desaparecido. Sin embargo, el ancla seguía allí, oxidada y pesada, y atrapada en medio de las algas. Entonces el buzo pensó: qué extraño, esta cadena ya no sujeta a nada, pero sigue aquí abajo como si todavía tuviera poder. Así funciona la culpa cuando Cristo ya nos ha perdonado. El barco de tu pasado ya se fue. Dios lo hundió en lo más profundo del mar, pero a veces esa ancla aparece en la memoria. Parece que te detiene, aunque en realidad ya no está unida a ti. La realidad es que muchas veces podemos estar llevando nuestra vida con normalidad y de pronto algo hace venir una cantidad de cosas a tu mente que te agobian, te entristecen y te atormentan. Pensamientos de cosas de las cuales nunca hubieras querido hacer, palabras y acciones que si tuvieras el poder de retroceder el tiempo, lo borrarías. Y es allí donde la culpa consume a millones de personas. La culpa es una de las emociones más antiguas y universales que conocemos. No es solamente un concepto religioso, es una realidad psicológica. En el 2019, la Universidad de Princeton publicó un estudio que mostraba que la culpa no solo produce malestar emocional, sino que también tiene un impacto físico medible. Altera el ritmo cardíaco, afecta el sueño y puede aún reducir la capacidad de concentración. Los investigadores notaron algo interesante. El cerebro procesa los recuerdos de actos moralmente cuestionables casi igual que procesa un dolor físico. Por eso, aunque algo haya ocurrido hace años, puede sentirse como si estuviera ocurriendo ahora. La culpa es tan terrible que existen personas que la usan para lastimar, para dañar o para vengarse. Otras usan la culpa como un instrumento de manipulación para controlar a otros. Esto lo vemos en relaciones, en entornos laborales e incluso en discursos públicos. Otras veces la culpa es usada como un peso que uno mismo se coloca encima para autocastigarse. Por eso es que si no resolvemos la culpa, esta puede convertirse en una especie de cárcel invisible. Vives, trabajas, ríes, pero por dentro hay una celda que no se abre. La Biblia presenta la culpa como una realidad moral y espiritual. La primera vez que la Biblia menciona la culpa, no usa la palabra en sí, sino que la muestra. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen, no se nos dice que sintieron remordimiento en términos modernos, pero sus actos lo revelan. Se escondieron, se cubrieron y evitaron la voz de Dios. Esa es la reacción humana universal cuando se sabe que algo se ha roto entre nosotros y el Creador. La culpa produce distancia, no solo de Dios, sino también entre las personas. Adán culpa a Eva culpa a la serpiente y por consiguiente culpan a Dios. Siglos después, vemos a un hombre llamado David. La Biblia lo presenta como un hombre conforme al corazón de Dios, en 1 Samuel 13:14. Pero él vivió una experiencia que describe lo que sucedió en el Edén y que también sucede contigo y conmigo. En el Salmo 32, David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3. David no está hablando de vejez literal, sino del desgaste interior que se siente en el cuerpo, tensión constante, pérdida de paz, agotamiento emocional. David describe
cómo el silencio sobre su pecado se convirtió en una carga insoportable. Cualquiera que haya vivido bajo el peso de algo no confesado sabe lo que eso significa. Comer y no saborear. Dormir y no descansar. Trabajar y no disfrutar. Porque por dentro hay un martillo que no se detiene. Pero David también describe lo que él experimentó cuando confesó su pecado a Dios. Dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Aquí hay un paso claro. Deja de huir y preséntate ante Dios con la verdad entera. Sin disfraces, abre tu corazón a Dios y solamente a Dios. Derrama tu alma hacia Él, confiésale todo a Él y encontrarás el perdón real. Esto no es historia antigua. La sociedad de hoy, aunque use otro lenguaje, vive lo mismo. Llamamos culpa a ese peso interno, aunque los psicólogos lo definan en términos de disonancia cognitiva o carga emocional no resuelta. Si algo del pasado sigue presente en tu vida y que no sabes cómo soltarlo, así como David no quedó atrapado en ese estado, tú tampoco tienes que quedar allí. El Dios que le habló a él es el mismo que hoy sigue hablando, no para hundirte más, sino para liberarte de aquello que, aunque ya pasó, sigue condicionando tu presente. Cuando David confesó, no recibió solo un alivio emocional, recibió un veredicto divino. El perdón de Dios no es una sensación subjetiva que sube o baja según nuestro estado de ánimo. Es una declaración objetiva desde el trono del universo. El apóstol Juan lo expresa así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Nota que no dice puede que te perdone o probablemente te limpie, sino que lo presenta como un hecho sustentado en la fidelidad y justicia de Dios. Y esa justicia no es contra ti, sino a tu favor, porque Cristo ya llevó tu culpa. El autor de Hebreos da un paso más cuando dice: la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos 9:14. Aquí no hablamos solo de perdonar un registro en el cielo, sino de una obra real en la conciencia, una limpieza interior que te habilita para vivir y servir sin la carga de lo que ya fue perdonado. Hoy en día la culpa se disfraza de muchas formas. A veces la llamamos estrés, cansancio o bloqueo emocional. En redes sociales puede venir como la cultura de la cancelación. Eso significa una acusación que revive hechos pasados y lo convierte en tu etiqueta permanente. Pero el Evangelio no es cultura de cancelación, es cultura de redención. Cristo no solo te libra del castigo del pecado, sino también de la identidad que ese pecado quería dejar marcada en ti. Por eso, cuando aceptas el perdón de Dios, no solo cambian tus sentimientos, cambia tu posición delante de Él y por ende tu historia. Tu pasado ya no tiene derecho legal para definir tu presente. A veces es nuestra memoria la que trae el pasado, pero hay ocasiones donde son otras voces, personas que con intención o sin ella mencionan lo que hiciste alguna vez, como si al decirlo en voz alta, volvieras a ser ese que ya no eres. Y eso duele porque no siempre viene de enemigos declarados, a veces viene de gente cercana. La Biblia reconoce esa realidad. Apocalipsis 12:10 describe a Satanás como el acusador de nuestros hermanos.
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El texto no dice que acusa de vez en cuando, sino que es persistente. Él usa voces aquí en la tierra para amplificar su discurso. El problema es que, sin darnos cuenta, a veces tú y yo tomamos ese mismo papel al traer una y otra vez lo que Dios ya perdonó y olvidó. Nos convertimos, aunque no lo pretendamos, en eco del acusador. Y eso no edifica ni a ti ni a los otros. Entonces, ¿qué hacer cuando esas acusaciones vienen a nuestra mente, a nuestra vida? La Biblia nos da una estrategia doble. Número 1, responder con la verdad del Evangelio. No con enojo ni con una justificación defensiva, sino con la certeza de que en Cristo tu pasado ya no tiene autoridad legal sobre tu presente. Pablo lo resume así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Número 2. Volver a llevar la carga a Cristo tantas veces como sea necesario. Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa oportunidad no es una vez en la vida, es cada vez que la herida se reabre. En la práctica, esto significa que cada acusación externa es una oportunidad de reafirmar no tu inocencia, sino tu redención. No es fingir que no pasó, sino recordar que pasó y que ya fue cubierto por la sangre del Cordero. Si un día sientes que esa voz, sea en tu mente o en una boca ajena, amenaza con definirte, recuerda esto: el que te llama por tu nombre no es el que te acusa, sino el que te salvó. Y ese nombre que él pronuncia no es culpable, sino hijo e hija mío. Tal vez cargas culpas que vienen de decisiones equivocadas, de palabras dichas en un momento de ira, de relaciones rotas o de oportunidades que dejaste pasar. Cicatrices que en el silencio siguen sangrando. Quizás llevas esas cicatrices al trabajo, a tu familia, a tu vida espiritual, y sin darte cuenta te condicionan. Dudas antes de tomar decisiones, te autocensuras en conversaciones, te cuesta recibir amor porque sientes que no lo mereces. Pero hoy, aquí, no te hablo de lo que podrías llegar a ser si te esfuerzas más. Te hablo de lo que ya eres si estás en Cristo, perdonado, limpio, justificado. No es un optimismo vacío, es un hecho eterno pronunciado por aquel que no miente. Lo que te persigue no es más fuerte que la cruz que te alcanzó. Así que cuando el pasado intente reclamar tu presente, respóndele con lo que el cielo ya decretó. Ese capítulo está cerrado. Y cuando otros quieran abrirlo, no les devuelvas con enojo, sino con la paz de quien sabe que su identidad no la dicta una memoria humana, sino la voz del Hijo de Dios que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa abundancia no es para después que demuestres que la mereces, es para ahora, para que vivas sin cadenas y camines ligero con la certeza de que tu historia en las manos de Dios ya no es una prueba en tu contra, sino un testimonio de su gracia. Cada vez que la culpa aparezca, no la ignores, respóndele con la palabra. Haz lo que Jesús hizo frente a la tentación. Declara lo que Dios ya dijo. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando el recuerdo vuelva, úsalo para agradecer, no para hundirte. Di: esto fue real, pero más real fue la gracia que me alcanzó.